Me acompañan en la mesa José Mari, alcalde de Cuajos de Yuste y además tesorero de la red de cooperación de las rutas de Carlos V, y Paco, que bueno, lleva ya trabajando con nosotros bastante tiempo en el desarrollo del Club de Producto Turístico. Los fogones imperiales, que llevamos ya tiempo escuchando hablar de ello, y es una manera más de difundir la figura del emperador, el protagonista indiscutible, y poder dar un valor añadido a esos servicios gastronómicos o servicios turísticos que ofrecemos en la comarca. En la comarca y no en la comarca de Valladolid, tenemos de México, con lo cual viaje obligado a México, a Veracruz, para completar la cartilla, que se dará, una broma, pero bueno, no sería una mala idea para que se vieran obligados los participantes, el público participante, a visitar todos los restaurantes, ¿no? En su momento hizo las delicias del emperador y de los más cercanos a él, que podían también disfrutar de esos alimentos, siempre alimentos frescos, no manipulados, no elaborados como por desgracia pues nos tienen acostumbrados en la vida actual, que es lo que está causando tantos trastornos de todo tipo. Y bueno, por lo que hay que alabar y vender también como un valor doble añadido, no solamente los fogones, un valor añadido a la propia ruta o rutas culturales del emperador, sino también pues ese valor añadido intrínseco, que es una comida pues, hecha de una manera muy artesanal, muy como se hacía antiguamente, con no tanta elaboración. Buenísima idea que estemos hoy aquí para presentar este primer certamen gastronómico, que ya veis que ya mismo estamos a punto, el 1 de marzo y hasta finales de año, con idea pues que en la próxima edición de la ruta se pueda decir quién es el ganador. Entonces pues nada, probar, aprovechar de esos platos y bueno, viajar y conocer a todos los restaurantes que están adheridos a esta idea fantástica. En este caso, este certamen lo hemos centrado en la parte gastronómica, concretamente de fogones, pero sí que es cierto que queremos también implicar al resto de los participantes dentro o de los adheridos al Club de Producto Turístico, es decir, vincularles de alguna manera dentro también de este certamen gastronómico, que, como bien va a explicar ahora Paco, se basa en ese menú carolino, en ese recetario que le preparaban al emperador Carlos V, y sobre el cual hay infinidad de libros escritos, como el de Ruperto de Nola, en donde te describen perfectamente la comida del emperador, cómo le preparaban esos platos. Pues lo que se trata en definitiva es que sobre esa base de esos menús carolinos o menús renacentistas se haga lógicamente una reinterpretación, o cada restaurante haga una reinterpretación de los mismos, lógicamente para adaptarlos a los gustos actuales. No, lógicamente un menú del siglo XVI hay que adaptarlo a los gustos actuales, y a partir de ahí, bueno, pues con ese plato de menú carolino, pues poder en este caso participar dentro de este certamen. Pues bueno, Paco ahora os comentará. Buenas tardes. Buenos días todavía. A ver, la idea del certamen gastronómico, bueno, ya lo comentamos en una reunión que tuvimos hace un par de meses en el Villa Saraí. Radicaba porque, por un lado, la gastronomía es uno de los elementos que indudablemente pueden relacionar el territorio con la figura de Carlos V. Segundo, porque ahora mismo los recursos gastronómicos son un factor de atracción de turismo muy importante. Y tercero, porque además este certamen nos abrió la posibilidad de que no solo se beneficiara un perfil de establecimiento, sino que a raíz de determinadas medidas que van colaterales al certamen, pues alojamientos, productores autóctonos pudieran también beneficiarse de este movimiento. ¿Vale? Es algo que nace con vocación de permanencia, porque tampoco necesitan una inversión económica excesivamente grande para hacerla.
y porque consideramos que de esta manera se da visibilidad a la red y el propio cruce del producto durante todo el año. Entonces, ¿cómo lo planteamos? La primera condición es que están invitados a participar todos los restaurantes que ahora mismo están al margen del territorio al que pertenezcan, que están adheridos al cruce de productos o que al menos han solicitado la adhesión antes de la fecha de inicio del evento. La condición de participación es que tienen que tener fuera de carta, aunque el plato esté cogido lo tengan ya en carta, pero se tiene que destacar fuera de carta para que la gente, para darle visibilidad tanto al cruce de productos como a esta receta carolina, tiene un plato que esté inspirado, no que sea exactamente igual, no pedimos ese requisito exactamente igual para promover el consumo de esa receta, que esté inspirado en un plato de la época del emperador, ¿vale? Se nos tiene que justificar la procedencia de esa receta, o sea que no suene porque haya productos que utilicen ahí, sino que se tiene que justificar y relacionar el plato con esa receta, pero puede ser una interpretación o una actualización de ella, ¿vale? Y va a haber 3 tipos de premios, vamos, premios, no bien designación, que es un premio que lo va a dar un jurado especializado en gastronomía, que va a estar compuesto por 3 personas que van a evaluar una serie de ítems, ¿no? Por su relación con la época carolina, la propia calidad del plato, el emplatado, o sea, están perfiladas aquello que tienen que evaluar. Una segunda parte que va a valorar una segunda designación, que es un premio popular, que aquí es donde entendemos que se pueden beneficiar tanto los alojamientos como las empresas de turismo activo, porque la manera de enganchar a que la persona consuma, incluso en un momento determinado, cuando el boca a boca vaya funcionando, que se mueva a territorios donde hay que participan en el certamen, porque lo que vamos a hacer es que aquellas personas que voten, entre las personas que voten, vamos a sortear, o sea, la red de cooperación va a sortear un fin de semana de la comarca de la Vera, ¿vale? Un fin de semana de la comarca de la Vera y un segundo premio que va a ser un menú de degustación en alguno de los restaurantes que forman parte del club de productos, ¿vale? De esta manera, lo que hacemos es que esas personas que vienen a vuestros alojamientos y preguntan por Carlos V y eso, pues ya le tenemos un factor de enganche porque pueden participar, entran en un sorteo y ya les motivamos a hacer experiencias relacionadas con Carlos V. La manera además creemos que es interesante la manera de articular el concurso popular, porque va a ser a través de códigos QR. O sea, todos los restaurantes les vamos a dar tarjetones, una vez nos indiquen el plato, le vamos a dar tarjetones y la gente va a poder votar a través de códigos QR. Esto nos permite, más allá de tener controlado el concurso y saber quién ha votado y saber que una persona no puede votar 7 veces, a no ser que sean restaurantes distintos, nos permite también tener estadísticas de qué perfil de turista acude a la comarca. O sea, vamos a poder tener al final del concurso estadísticas de dónde ha procedido la gente que ha votado y también de dónde ha procedido la gente que ha votado en cada uno de los restaurantes. Porque los códigos QR, a través de las IP de las personas que voten o de las personas que entreguen los códigos QR, nos ofrecen toda esa información. Entonces puede ser muy interesante luego también para analizar el tipo de turismo que viene y a la hora de hacer campañas de comunicación, pues acertar el tiro, fijar el tiro. Y por último va a haber otra última designación que es a la tapa más consumida, ¿vale? A la tapa que más votos ha recibido, una vez filtrado el no tener pues en una misma tapa que una misma persona con un mismo código vote 10 veces, porque eso no permite. Otro condicionante más que se ha añadido es que los restaurantes a la hora de elaborar el plato tienen que utilizar en la medida de lo posible y de que se pueda acceder a él productos del entorno de proximidad, también pues para lo que decíamos, para que los productores locales o el comercio de proximidad pues pueda tener también un beneficio
de la organización de este certamen. En un principio habíamos pensado en acotarlo en 1 o 2 meses, pero luego hemos evaluado que el boca a boca termina funcionando y al final hay muchas veces que algo que cortamos, si le hubiéramos dado más recorrido, pues hubiera habido más consumiciones, hubiera habido más personas que se acercan a la comarca. Entonces, bueno, una vez que ya está creado el plato, una vez que ya está creada la infraestructura, pues tenerlo del tiempo pues nos parecía lo idóneo para que tuviera un mayor impacto. Entonces, por eso ese es el motivo, que lo han cambiado, para que esté abierto desde marzo hasta diciembre de 2025, con la idea de que en la próxima presentación de la ruta del emperador, pues uno de los actos fijos sea la entrega de las designaciones que se hayan logrado en el concurso de 2015.